¿Qué le ocurre a una persona cuando pierde a alguien importante? ¿Puede intervenir la psicoterapia inspirándose en la física cuántica o la filosofía existencialista? Comenzamos. Año 1900, principios del siglo XX. Max Planck viene a salvar, mediante una nueva propuesta, lo que hasta el momento la física clásica había tenido controlado, que son los fenómenos de la realidad y los sucesos que pasaban en el mundo físico. Hasta el 1900, la física clásica había ido describiendo de una forma solvente todo lo que ocurría hasta que chocó con su talón de Aquiles, que fue el cuerpo negro. ¿Por qué un fenómeno de estas características producía una energía infinita? Algo a priori imposible. Es decir, para una visión tan determinista, chocar con la realidad de encontrarse con algo que a priori es imposible para ella fue realmente un golpe muy duro, pero que el autor Max Planck vino a salvar con su nueva propuesta llamada física cuántica. Max Planck lo que venía a decir es que en una escala muy reducida la materia se comportaba de una forma distinta. Si a priori la física cuántica, el campo de observación que tenía y de causa-efecto era predecible, había una zona más profunda, más pequeña, llamada campo cuántico, donde la materia se comportaba de una forma que implicaba una indeterminación, una incertidumbre. Esto para la física clásica era realmente una contradicción muy dura de afrontar, pero que Max Planck y a posteriori Heisenberg con su principio de incertidumbre, consiguieron empezar a explicar o a teorizar. Por tanto, partimos de que hasta el 1900 la física clásica había podido explicar todos aquellos fenómenos que ocurrían en el universo, pero llegó un punto con un suceso o un fenómeno llamado cuerpo negro que al producir energía infinita, se encontraba en la tesitura de chocar, de invalidarse o autoinvalidarse, y entró en juego la física cuántica para tratar de responder a esa serie de demandas que estaba haciendo la ciencia y, en este caso, la explicación de los fenómenos que ocurrían en la realidad. Por su lado, un autor llamado Heidegger proponía una teoría llamada Dasein, que significa ser en el mundo, ser en la existencia. Pero este ser en la existencia viene de un Mitsein, de un ser con, un ser en un entorno, en este caso humano. Es decir, Heidegger, un filósofo existencialista alemán, propuso que el existir, que hasta el momento, desde una perspectiva de Descartes, era la res cogitans, es decir, pienso, luego existo, Heidegger dijo que el humano era más que un objeto que piensa. Heidegger propuso que el humano era un ente, un sujeto que está arrojado a la existencia, que es consciente de su existencia y que incluso sufre esa existencia. Es decir, el ser ahí, el existir. Y el Mitsein, el ser con, son indivisibles. Todo sujeto es un ente que está en el Dasein, que está ahí, y que está en el Mitsein, que está el con una serie de sujetos que también le son imprescindibles para desarrollarse. Que posteriormente veremos que Sartre en esta línea habla del otro como que el otro es necesario, pero
a la vez es el infierno. Esto lo hablaremos en otra sesión porque es un tema muy importante. Para hacer un pequeño paréntesis, es curioso que el propio Max Planck, del que estamos hablando hoy, el creador o el que propuso la física cuántica, ya en su propia historia de vida, ya vivió una serie de duelos y tuvo una vida ciertamente compleja, ¿no? Perdió a un hijo en la Primera Guerra Mundial, perdió a otro hijo en la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Operación Valkyria, este atentado que se propuso matar a Hitler, pero que no tuvo éxito, y antes ya había perdido a su mujer y a su hija. Por tanto, hoy vamos a partir de la visión que nos puede aportar la física cuántica y que nos puede aportar la filosofía existencialista. Para ello, yo creo que es importante que hagamos un poco de clasificación de la aportación concreta que hizo la física cuántica respecto a la física clásica. La diferencia es que la física clásica hasta el momento partía de la base que todo fenómeno tenía una causa clara y un efecto que era medible. Que todos los cuerpos tienen unas trayectorias definidas y no pueden estar en dos sitios a la vez. Y que el mundo funciona por determinismo. Es decir, si conoces el estado de algo, puedes llegar a predecir su futuro. Las cosas son o blanco o negro. No puedes estar en dos sitios a la vez y normalmente, por ley, desde su visión, los hechos son predecibles. Todo tiene una causa y tiene un efecto. En cambio, en el plano cuántico, en esta escala más pequeña, la materia respondía, operaba de otro modo. En este caso, un sistema, una partícula podía estar en una superposición de estados, podía estar en varios estados a la vez hasta que colapsaba en uno. De hecho, el observador influía sobre el observado. Esto es un punto muy, muy importante y destacado en la física cuántica. Y algo que tiene y guarda, creo, mucha relación con la psicoterapia o con la intervención psicoterapéutica, que es que las partículas pueden estar entrelazadas, ¿de acuerdo? Pero entrelazadas no por un magnetismo ni por una energía, sino que pueden estar entrelazadas a distancia. Una partícula, si cogemos un fotón, lo partimos, lo enviamos a dos sitios distintos a la vez y en los dos sitios distintos a la vez, ya sea en Tokio y en Madrid a la vez, los observamos, guardan una relación que a priori no se puede explicar con ningún instrumento de medición propio de la física clásica. Para mí esto sería similar, haciendo una analogía, obviamente, aquí no estamos hablando de energías sobrenaturales ni de historias, estamos haciendo psicoterapia y lo estamos haciendo con rigor, pero creo que nos propone una visión más solvente o más eficiente a la hora de, por ejemplo, describir la teoría del apego, ¿no? El hecho de que haya un entrelazamiento entre dos partículas es muy similar a lo que sería un vínculo, a nivel obviamente metafórico y simbólico, algo que la física clásica no puede describir. Es decir, este vínculo o este apego que se crea entre dos personas, si nosotros nos basamos en la física clásica que se basa todo en causa-efecto, no es comprensible ni es abarcable. Eliges a estas dos personas que están, digamos, entrelazadas, las alejas y vemos que la energía no disminuye, no se explica mediante una señal visible, se explica, mejor dicho, mediante otro tipo de paradigma. En este caso, creo que sería el que nos aporta la visión de la física cuántica. Para coger estos dos ejemplos y aplicarlo en el trabajo en duelo, me gustaría hacer una metáfora que me gusta usar a la hora de explicar el duelo, que es la linterna. El propio
Heidegger, a la hora de explicar qué es la experiencia humana o qué es el ser humano, habla que el ser humano se proyecta en el futuro. Hay una proyección, esto sería la linterna, esto el halo de luz que proyecta hacia el futuro. Está determinado por un pasado, vive en un presente y se proyecta hacia el futuro. Aquí hay una serie de posibilidades dentro de esta indeterminación de proyección hacia el futuro que si vemos los conocimientos que nos aporta la física cuántica, podríamos compararlos con la función de onda que casualmente se simboliza con la letra psi, que es la misma que representa la psicología. No tiene nada que ver, obviamente, no hay ninguna relación directa, pero es curioso. La función de onda es todas esas posibilidades de colapsar, ¿no? en un determinado espacio de múltiples posibilidades, de superposiciones de estados, ¿no? A la hora de proyectarse en el futuro. Este campo de posibilidades lo podríamos llamar, si lo asimilamos con la física cuántica, el espacio de Hilbert. Es decir, todo lo posible dentro de las elecciones que hay. Obviamente, nosotros somos sujetos, estamos determinados, y si ya en el campo de la física o las matemáticas hay una serie de posibles, pues creo que nosotros tenemos también unos límites físicos, etcétera, que también nos determinan. Este espacio es el que los filósofos existencialistas llaman el espacio de indeterminación. La indeterminación la relacionan con la libertad. Esto es todo eso que nosotros pues no podemos elegir, pues como es dónde he nacido, la altura que tengo, una serie de elementos que no puedo elegir, pero dentro del campo de elección estamos indeterminados, tenemos una libertad. ¿Qué ocurre en el momento de experimentar una pérdida? Cuando aparece un duelo. En el momento que perdemos a un ser querido, todo este campo de indeterminación, todo este espacio de Hilbert de futuros posibles, digamos que colapsan. Toda esta luz hacia el futuro que se arrojaba deja un espacio de sombra, de vacío, de dolor, de angustia, de todo eso que no será. Y en primer plano, si hacéis el experimento veréis que sucede así cuando vais con una linterna y de golpe alguien o algún elemento se coloca delante, choca este halo de luz de una forma muy fuerte, muy potente, ¿no? Sería el malestar, el campo de interferencia que produce ese shock, ¿no? ese chocar contra una pérdida. Esto produce una intensidad emocional en este espacio, esto produce una hiperlucidez, el ver solo eso, esa circunstancia. Desde una visión existencialista, el ser consciente del duelo es el darse cuenta de todas esas cosas que no podrás hacer, por ejemplo, ante la pérdida de un padre, todos esos paseos que no podré dar por el parque. Esto ha colapsado, ya no hay una superposición, una indeterminación, sino que es algo irreversible. Todas esas cosas que yo podía hacer hasta el momento y que ahora ya no podré hacer más. ¿De acuerdo? Digamos que en este momento, lo que antes, en física cuántica, se conocería
o se conoce por coherencia, este espacio, ¿no? en el que nos proyectamos, esta conciencia proyectiva del yo hacia el futuro, cae en un estado de coherencia. Es decir, toda partícula, cuando entra en contacto con el exterior, con algún fenómeno que la pueda influir o perturbar, entra en un estado de coherencia. Este estado de interferencia, de decoherencia, es el que conocemos por duelo, que es el tiempo que pasamos de una coherencia a un estado en el que debemos sobreponernos o debemos metabolizar. Metabolizar es una expresión muy bonita que conocí por el acercamiento a una persona que se dedicaba al campo de la psicodinámica. Me parece una expresión muy bonita que es propia del campo de la física cuántica, perdón, de la biología, ¿no? el metabolizar, y que creo que es muy oportuna a la hora de atender lo que es el sufrimiento en el sí de un marco terapéutico. Por tanto, en el marco terapéutico no usamos tanto lo que son las herramientas de la ciencia, sino que usamos la metáfora, el simbolismo y el intentar, mediante símiles con el mundo real, comprender y poder interpretar para acompañar lo que le está ocurriendo a ese otro sujeto que tenemos delante. En este momento, como terapeutas, cuando entramos en contacto con esta afectación, con un campo de interferencia que se podría traducir en síntomas, y con el miedo, la angustia que puede crear todo este espacio de sombra de detrás, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo seré yo sin esa persona? ¿No? Ese entrelazamiento cuántico del que hablamos, ¿no? Esa persona no existe solo en un plano de realidad física, sino que forma parte también de nosotros, de nuestra construcción del self, de la identidad. A la hora de intervenir, podríamos pensar que lo importante es romper con este campo de interferencia y que dentro de todas estas posibilidades que la persona está experimentando, que la persona colapsara en estar bien, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues podríamos proporcionarle unos fármacos para que esta intensidad de luz bajara y por tanto este campo de interferencia o estos reflejos tan intensos del rebotar contra lo que sería esta falta bajaran, o incluso la persona puede empezar una adicción, ¿no? Pues al cannabis, al alcohol, para mirar de reducir esta intensidad, esta decoherencia que le ha producido el impacto. Incluso en casos de trauma, ¿no? Hay tipos de duelo, puede ser más o menos traumático, depende de las circunstancias y también de la forma de afrontar de la persona. Podemos disociar, es decir, que se parta esta luz, esto quede borrado, pero que se mantenga dentro y cause, pues en el momento que la persona se plante ante un hecho que le pueda rememorar o que le pueda despertar este dolor o esta angustia, pueda entonces vivir otra vez pues este deslumbramiento que le produce el hecho que ha disociado o que ha fragmentado y ha dejado de mirar. Este espacio de duelo, este transitar para sobreponerse, necesita un tiempo, necesita una ayuda para intentar que la persona no colapse en estados concretos, sino la intención a priori de la terapia no es el evitar que la persona tenga síntomas, sino que pueda transitar un proceso que, bueno, pues que sea coherente con
con lo que corresponde a un duelo, ¿no? Que no se quede con una parte que le haga sentir eso de por vida. Hay veces que vemos casos en que la persona piensa que si supera esta pérdida está traicionando, ¿no? Esta idea inconsciente de si he podido superar la pérdida es que no era tan importante. Entonces, debemos intentar ayudar a la persona a que transite este espacio, lo que llamarían desde el campo psicodinámico la metabolización. A mí me gusta hablar o me gustaría proponer un concepto nuevo, que es la recoherencia. Que dista de lo que hablaría pues, algunas corrientes, que es la resiliencia. La resiliencia responde más a un campo propio de la física clásica. Un objeto se dobla y es capaz de volver a su estado original. En cambio, la recoherencia creo que es el darse cuenta de que seguramente nunca más podremos volver a ser los mismos, sino que seremos otro yo distinto, pero que habrá integrado esta pérdida. Es decir, habrá avanzado y dentro de este punto podrá volver a indeterminarse, a proyectar todos esos posibles, es decir, a tener esa libertad de volver a poder hacer todo eso que se plantea en un futuro. Por ejemplo, un jugador de fútbol que se lesione la rodilla, el no superar este duelo implicaría que constantemente estuviera pensando todas esas cosas que ya no podrá hacer. ¿Qué implica el superar una pérdida o el superar un duelo? Integrarlo y volver a proyectarse con todos los posibles. Volver a generar este espacio de Hilbert. Por tanto, la idea, para mí, y la propuesta, es que la terapia no ha de servir para colapsar en una ausencia de síntomas o para colapsar en una felicidad. El objetivo de la terapia no es la felicidad. El objetivo de la terapia es la libertad, el poder indeterminarse, el tener la capacidad de pues, tener una ambigüedad, una superposición de estados y que pues podamos en cada momento adaptarnos o elegir. La voluntad no es que una persona llegue a una consulta y se vaya feliz o se vaya de una consulta sin síntomas, sino que tenga la capacidad de volver a conseguir la coherencia que tenía antes. No la misma, otra, pero en definitiva una coherencia, un campo de posibilidades de indeterminación como proponían los filósofos existencialistas para volver a dar sentido. Obviamente hay una serie de circunstancias que aún nos hacen más complejos, se podría decir, que la física cuántica. Y es que dentro del sujeto hay una voluntad del sujeto activa. Las partículas no tienen una voluntad. En cambio, en los sujetos sí. Por tanto, todas estas visiones nos pueden ayudar a comprender, a interpretar, haciendo estas analogías, pero debemos comprender que estamos ante un campo en el que gobierna cierta incertidumbre, en el que no tendremos certezas, no tendremos unas leyes generales que aplicar. No podremos predecir el futuro. Pero lo que tenemos que tener claro es que la terapia debe servir para que esa persona pueda volver a tener todo el campo de posibilidades activo, pueda integrar esta pérdida y que lo haga por sí misma, obviamente, que no colapse en un estado de intentar embriagarse para olvidar pues, esos problemas o bajar la intensidad de la luz, en que no dependa toda la vida de un fármaco, en que no dependa toda la vida de venir a una consulta a vaciar, sino que cada vez sea más autónoma y más libre. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias. Y no quería dejar la sesión de hoy sin dedicar esta clase a Antonio Ortiz, que es el padre del que fue
mi alumno Jairo, y desde aquí todo el apoyo y un abrazo y mucha fuerza.